Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Sylveon gracias a Will a nivel 51 y Shiny más hermoso aún. Te he dejado una nueva infografía, nos hemos reinventado, hemos renovado todo para que puedas tener la lista completa de qué cosas pueden pasar, como en el caso actualmente, que si es la primera vez que evolucionas a un Sylveon puedes ponerle Kira, le lanzan onda metal, esto sí es enorme pero que sí puede aguantar, es lo que más me encanta teniendo 205 y 216 tanto en el HP o la estamina. Y solo por el Community Day te va a servir 7 corazones, cosa que han dicho en las redes sociales y ya han puesto, y cosa que es cierto que sí puede venir bien, es que lo han quitado para poder evolucionar a Sylveon, o tanto para que puedan evolucionar a Umbreon no les va a pedir, basta con que puedan hacerlo con el que ya tienen. 7 corazones, listísimo. Espeon y Umbreon lo tienen tanto para día y lo tienen tanto para la noche, y acá te voy a estar dejando los mejores. Puede ser el rank 1 de cada uno, de la 1500 y de la 2500, porque ya es común saber de que para ir a la Master es necesario tener el mejor, el 100% de IV. Al ser un Pokémon de tipo Hada es debilidad al veneno, al acero y resistente al bicho, al siniestro, doblemente resistido por su parte Hada, al dragón y a lucha. 75.000 polvos estelares te van a costar todos los Ibis para que puedas darle su segundo ataque. Cambia muy rápido para que pueda pescar el onda mental, era algo fijo que podía haber tenido Will. Lanza onda mental, le quita todo para Sylveon y al último ya tiene Excadrill. Todo va a depender del último Pokémon a ver si es que puede ganar. Ahora te dejo las bases para que puedas tener una referencia que Encanto son 6 que va a tener de energía para poder llegar a 10 y pueda tener el fuerza lunar, es lo que le va a costar, y 8 para llegar a un psicocarga. Ya a partir del segundo ataque cargado te puede costar uno menos porque matemáticas te va a costar uno menos porque tienes un poquitito de reserva, un par de números ahí que puedan complementar a la siguiente energía que puedas lanzar. Fuerza bruta es súper eficaz y en el primer combate no le ha ido tan bien a Sylveon. Vamos a ir con el segundo a ver qué tal le va, si es que puede remontar las partidas, si es que puede sacar algo fijo. En el segundo inicia bien, le sacan a Tiranitar. Uy no, este Shiny bonito con su estrellita súper eficaz no ha ido con el cambio con los antiaéreos. Puede ser que me deja sospechar de que atrás puede tener un Dragonite oculto, o puede tener, no sé, algún dragón que puede ser muy débil, o si no un lucha por el cual todavía aún no ha hecho el cambio, y sabiendo eso puede resistir y encima le quita el escudo. Sylveon tiene el psicocarga que sería el nuevo ataque legado, y fuerza lunar que lo puedan acompañar porque beso drenaje, si es que lanzas no va a ser mucho por más de que sea súper eficaz. Aún algún dragón que pueda tener. Era Dragonite, utiliza su primer escudo, eso está bien. Los encantos le afectan por más de que tenga bonus stab, tiene la mitad de la vida. Pensó de que le iba a pescar el Garra Dragón, pero le puede lanzar ahora Vendaval, y ese Vendaval es todo para Mewtwo si es que lo llega a lanzar, y espero que pueda escudar. No lo escuda, está bien. Garra Dragón lo quiso baitear, ahora sí puede lanzar el segundo Garra Dragón, lanza el siguiente, lo puede resistir con lo mínimo y lanzar el onda mental para que pueda Dragonite bajar de ahí, bajarse de la nube. No lo pudo resistir, le faltó un poco de más. Sylveon puede ser a la carrera para que pueda ganar esto, dime que sí. Bajas a los encantos, le lanza con los encantos y ya tiene el Moonblast, tiene el fuerza lunar con un básico de más, y eso es todo para Garchomp si es que no llega a cubrir, pero cosa que es su último escudo y tiene que descubrir cuál es el último Pokémon, aunque a estas alturas no sé lo que vaya a pasar. Súper eficaz, lo deja entrar e igual lo resiste para que te des cuenta que un beso drenaje no iba a hacer nada y que fuerza lunar es todo lo que tiene con una alta probabilidad de daño y teniendo bonus. Le cambia muy rápido a Metagross, cambia rápido a Excadrill, esto es muy bueno. Antes de que pueda llegar a lanzar el taladradora necesita lanzarlo, puede llegar a resistir igual Metagross y le puede lanzar terremoto, y eso sí es todo para Excadrill. Por eso que algunos prefieren llevar a Metagross y otros prefieren llevar a Excadrill, todo va a depender del equipo que tú ya tengas conformado. Algunos también pueden tener al Totem y eso es diferente como para cada ocasión. Utiliza un escudo más súper eficaz. Taladradora llega a bajárselo con un escudo menos, pero está bien, haya ganado el switch porque tiene de nuevo la ventaja. Uy no, Yveltal, no, chiquito esto me va a gustar un montón. Que pueda hacerle súper eficaz, que pueda lanzarle su mejor ataque, avalancha súper eficaz. Esto es la mitad de la vida porque Yveltal también puede resistirlo por ser esta parte volador pero tener la parte siniestro. Y ya puede sacar a Sylveon después tranquilito, que pueda ganarle el primero que tiene en la lista y el primer convocado. Si no, no puede sacar a Mewtwo, sería innecesario porque él va a ser súper eficaz, y Sylveon ya lo tiene con súper eficaz que lo deja amarrado. Dale que no soy yo, da clase los jueves, no cobra mucho. Y un básico es suficiente para que pueda ganar un básico más y ya está. Se llevó con Yveltal y al último parece Dragonite sin nada que ser acorralado. El escudo no te va a servir, puedes lanzar el psicocarga porque su último Pokémon necesita escudar, quiera o no quiera.
y sí o sí tiene que dejarlo pasar, sí o sí tiene que dejarlo pasar, no lo deja pasar porque ya no puedes ganar, hijo, no puedes ganar, todavía te falta el último Pokémon, a menos que le pueda arrasar con el último que tiene, con el B100 sea el Vendaval. Ay, se me lengua la traba, disculpen por eso, es que ando muy emocionado. Y ojo, que desde hoy vamos a tener inclusive hasta 5 videos el día de hoy, y mañana igual 5 a 5, son 24 videos los que tengo que hacer. Tengo que mostrarle todos los videos necesarios, tanto de la Super también como de la Ultra. Quiero terminar primero con la Master, vamos a irnos ordenados, o también puedo mostrarles, después de esto viene el video de Umbreon. Déjame tu like si quieres ver el video de Umbreon, o déjame en los comentarios qué otro Pokémon deseas ver, pero después de este video. Pueden pasar 1 hora, puede pasar 2 horas, para poder tener al siguiente Poké y mostrarlo, así que tienes que tener activado la campanita, porque sé que muchas personas llegan a verme, pero no muchos están suscritos, así que si ves que el botón de abajo dice suscribirte, suscríbete, porque te voy a traer todos los videos para que puedas ver qué tan bueno es con el siguiente ataque, con su nuevo ataque legado, y si alguno vale la pena invertir hasta el momento en un muy buen rank, está Sylveon. Por eso lo he traído primero, porque es de todos, para mí el que está en la mejor posición con su nuevo ataque legado, ya que algunos quizás puedan carecer un poco con ese nuevo ataque. Todos tienen la mejoría que pueda tener cada ataque, pero vamos a traer también uno, si es que este video llega a tener una buena cantidad de likes, a uno con doble legado, así que creo que eso lo tiene Jasmanic. Sí, el Leafon creo que es doble legado, pero hay que verlo a nivel 50, va a estar buenísimo tenerlo a doble legado, pero todo va a depender de su apoyo de ustedes, así que entre tú y yo vamos a disfrutar de esos videazos dejando tu grandioso like. Garra Dragón no es muy efectivo, le va a lanzar el avalancha, eso sí es súper efectivo, pero quiere farmear 2, no lo va a hacer. Le lanza de nuevo Garra Dragón, no es muy efectivo, igual lo puede resistir. Necesita farmear 2 para al menos tener un ataque especial para su último Pokémon antes de que él tenga la ventana de cambio y le sacan a Machamp. Eso es bueno, al menos le lanzó taladradora y puede ser aunque sea la mitad de la vida, más de la mitad de la vida. No había pensado que tenía todo lleno, la tenía un poco menos de la mitad, y ya pues esto es súper eficaz por hacer un ataque de tipo psíquico a un Pokémon de tipo lucha. No hay mucho que hacer, segundo que le lance, y eso le voy a lanzar un par de Dragoalientos para que veas cómo el lag interfiere ahí en todo. Si no hubiese tenido vida, Dragonite hubiese ganado, pero como tenía la vida necesaria, termina ganando esto. En el siguiente tiene a Gyarados versus Sylveon. No sé si está re bien. Bueno, tiene el Cola Dragón, eso es bueno. A básico no le hace mucho daño, cambia muy rápido a Melmetal. Lo único que necesita es que puede esperar el Fuerza Bruta. Si puede esperar doble, mejor aún que pueda lanzar el ataque, pero lo hizo primero, no quiso esperar. Igual Melmetal lo resiste el taladradora, por más de que le haga súper eficaz, y puede farmear 2 Fuerza Bruta, y si se lo farmea, puede esperar hasta 3 Fuerza Bruta, así que necesita lanzar el ataque de una buena vez para al menos tener vida y tener energía para cuando entre Gyarados, aunque esos Cola Dragones igual pegan demasiado, por más de que no tenga el bonus stab. Gyarados cuando tiene la mega, buenísimo es. No, se lo va a farmear. No le sale el ataque. Ya bueno, tiene que dejarlo pasar. No puede arriesgarse con los 2 escudos. Todavía tiene a Sylveon y aún tiene a Mewtwo, que lo desconoce. Qué ataque puede tener su último Pokémon, y aparte que ni siquiera lo ha visto. Así que necesita Sylveon quedarse todo lo que pueda para ganarle a Gyarados. Lo bueno es que puede tener Triturar, cosa que no es muy efectivo, y lo mejor que puede tener sería Aquacola, que tampoco su daño es muy grande. Así que siendo un daño neutral, igual puede resistirlo. Y todavía le va a faltar unos 2 o 3. No quiere sacar a su último Pokémon, no quiere mostrarlo, quizás pueda tener debilidad a Sylveon, aún no lo sé, pero si es un dragón, tiene toda la pinta de que Mewtwo pueda ganar eso, porque tiene la onda certera por sí, es un Dialga, y también puede tener al final una onda mental. Ahora si le sacan a Yveltal, quizás también, ay sí, ya está en mala posición y ya no hay manera de ganar este combate, a menos que se lo pueda bajar demasiado rápido, necesita hacerle cambio, pero aún no, porque no está en la base de la vida que tiene para poder farmearlo, aunque sea un poco más. Un psicocarga ya es suficiente para que pueda ganar, y sí, al último siento de que puede tener un Sylveon, no sé, algo me hace dudar, no sé, que pueda tener un Dragonite, puede tener un Dial, no sé, la cosa es que es un dragón, o bien puede ser un siniestro. Todo va a depender de lo último, y si es siniestro igual tiene la onda certera, y le sacan a Salamence. Uy no, qué grandioso, con los garra dragón, con los Cola Dragón le hace mucho daño a básicos, eso está bien, excelente, onda mental, y le baja más de la mitad de la vida, al menos tiene un escudo que le lance demasiado rápido, 2 ondas mentales antes de que pueda llegar a su mejor ataque, y lo mejor de todo es que lo tiene con onda mental. Y lo malo de Salamence es que para cargar sus energías pues demora un montón, pero sí, cuando conecta es casi toda la vida. Ya lo hemos testeado, ya hay un video en el canal, y puede one-shotear inclusive a muchos Poké dentro del meta. Lo único malo sería en esa parte, el
la defensa y que también se demora un poco más en cargar las energías. Y se me vuelve a lenguar la traba, no puede ser. Bueno, tiene toda la pinta de que ya ha sido para el último que hemos tenido. Nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. En un par de horas tenemos otro. Dejarme en los comentarios cuál deseas, cuál quisieras ver, y un like bien gordo para poder seguir creciendo esto, para que YouTube le recomiende a muchas más personas y podamos seguir viendo mucho más videos. Pues nada más, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y este es el video momentáneo del día de hoy. ¡Chao!